Ok, continuamos dando la bienvenida nuevamente. Nos reiteramos para aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, también YouTube, somos el canal de YouTube. Aquellos sí quieren ir atrás a otras predicaciones, les soltamos a que busquen allí, se suscriban y demás. Pero lo más importante de todas estas cosas es que ustedes sean beneficiados con cada una de las predicaciones acá, que su vida sea bendecida y que todas estas cosas obviamente son para la gloria de Dios. Nosotros estamos aquí en Tampa, aquellos que no nos conocen, nos ven por primera vez, de la Iglesia Bautista Misionera. Estamos ubicados aquí en Tampa, en la Nebraska, y cerca de la Fletcher y Lambao. Y nuestro pastor es Julio Castillo. Aquí estamos alabando al Señor. Si usted quiere congregarse y no tener una iglesia, obviamente le invitamos acá, que se reúna con nosotros. Hoy le soltamos que esta sea una de las predicaciones que sea de bendición para su vida. Va a estar en el libro de Efesios, ¿okay? En el capítulo 2, va a estar del versículo del 1 al 10. Esta predicación tiene como título De muerte a vida y va a ser predicada, expuesta por nuestro hermano Omar Erickson. Le invitamos a que venga a Omar. Muchas gracias. Los diáconos de la iglesia. ¿No? Gracias, Joel. Bueno, buenos días. ¿También? ¿Se sienten bien? Amén. Cristo salva. Amén. Amén. Así lo quiero ver, sonriéndose, no tan serio. Bueno, de verdad que para mí es un placer y toda la honra y la gloria para el Señor. Y que el Señor nos dé las palabras, que sea Él el que en esta mañana pueda traer su mensaje. De verdad que para mí fue un gozo el poder estar acá y poder compartir esta bendición que en algún momento pues recibimos también, ¿no? Creo que todos así llegamos. Creo que la primera vez que uno llega a una iglesia, bueno, en el caso mío, uno dice, bueno, comienza a pensar, ¿y esto qué será? O sea, ¿qué es? Y pues como que hay algo interesante, pero a la misma vez tienen tus dudas, ¿no? Y lo que cantábamos anteriormente, el himno de Si quiero ser salvo, ¿no? Es la pregunta que todos tenemos y debemos hacernos al final del día. Cuando esta muerte, este tiempo pase, cuando ya no estemos más en este mundo, ¿qué pasará con tu vida? ¿Qué pasará con la mía? ¿No? Y Rubén mencionó algo y dijo, mucha gente está cómoda al hablar de Dios, ¿no? De honro a Dios y cree en Dios. Pero crees en el que dio la vida por ti, en Cristo Jesús. Y creo que el día de hoy eso es lo que queremos hablar un poco. De quién es ese Cristo. De cómo estábamos nosotros anteriormente. Porque si hacemos esa pregunta, ¿cómo estabas tú, hermano, anteriormente? ¿Cómo estaba yo anteriormente, no? Y una de las cosas que algunas personas me pueden preguntar, ¿realmente Cristo Jesús vino a la tierra? Creo que si tomas un tiempecito muy breve, vas a poder encontrar muchísima información sobre eso, que es indiscutible de que Cristo Jesús vino al mundo. Hay historiadores que básicamente lo mencionan, porque si Cristo no vino, pues entonces la cruz no tiene poder, ¿verdad? Cristo no vino, básicamente es la salvación, o sea, si Él no vino, no tenemos ninguna necesidad de estar aquí, ¿sí o no? Pero la realidad es que Cristo no es un mito, Cristo no es una leyenda. Hay algunas personas que mencionan y hablan de eso, ¿no? Y hay historiadores, como tal, Tácito, escribieron que Cristo fue ejecutado bajo Poncio Pilato, o sea, está más que documentado. Y quiero iniciar ahí porque vamos a hablar de Cristo. Y quiero que entiendas eso. Él vino. Entonces luego vamos a hablar de todo lo demás. Josefo mencionó a Jesús y a su hermano Santiago.
Plinio el joven describe a los cristianos adorando a Cristo como Dios. Y simplemente esto significa que Jesús no es simplemente una figura, es una realidad, ¿no? Y más importante aún, no solo vino al mundo, sino que vino por cada uno de nosotros. Y Cristo vino, murió, resucitó. Entonces lo que vamos a leer a continuación, y lo que ya nuestro hermano Manuel leyó, no es teoría, es la realidad. Y vamos a iniciar por el versículo 1, 2, ¿no? De Efesios 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y eso es lo primero que quiero que hablemos en esta mañana. Os dio vida. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y es posible que tú estés aquí y dices, bueno, Omar, pero yo estoy bien. Yo estoy vivo. ¿Sí o no? ¿Estamos vivos? Pero ¿sabes qué? En el momento que tú naces y yo nazco, estamos vivos físicamente, pero espiritualmente estamos muertos. Dentro. Y voy a explicar y tratar de que podamos conversar sobre esto. No dice, Pablo aquí no dice, estábamos débiles o confundidos, dice, estábamos muertos, tanto tú como yo. Ahora, ¿cómo se levanta un muerto? ¿No? O sea, no tiene fuerza, no tiene vida. Por eso el Señor dice, ¿os dio qué? Vida, dice Pablo. Y eso es lo interesante que Pablo nos está diciendo. Estábamos muertos, pero ahora os dio vida. Pero para entender esto tenemos que ver nuestra condición primero. Cuando habla eso de que estábamos muertos en delitos y pecados, ¿cómo así? ¿No? Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos. ¿Hay alguien que no ha pecado acá? Dice el pastor, alguien que no ha nacido todavía. No, dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros tu rostro para no oír. En otras palabras, el pecado es la separación literalmente de Dios. Y como tenemos maldades de pequeñito, lo vemos. Hay alguna cizaña que hacen, yo lo puedo ver en mis hijas a veces y digo, bueno, pero eso es lo interesante, todos. Y dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El pecado no solo nos hizo fallar, nos separó de Dios. Y eso es lo que quiero que entiendas el día de hoy. Todos aquí pecamos. Y el pecado literalmente te separa del Señor. Por unos, todos fuimos destituidos, ¿no? Y eso, al pecar, eso levantó una división entre nosotros y Dios, y el Señor. Nos desconectó de la fuente de vida. Y si estás separado de Dios, estás muerto. Por eso aquí dice, en Efesios, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego te dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, primero, tú puedes tener familia, puedes tener trabajo, puedes tener metas, puedes tener una estabilidad económica, puede estar todo aparentemente bien. Te pregunto, ¿estás bien en este momento? En el sentido físico, es posible que sí. Pero, ¿qué tan vivo estás por fuera, pero qué tan muerto estás por dentro? ¿Has conocido personas que dicen, bueno, no, aquí yo estoy bien, pero por dentro están vacíos?
aparentemente pueden estar ricos, pero realmente están muertos por dentro. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste una verdadera conexión con Dios? ¿Estás viviendo o solo existiendo? Recuerda, el pecado no tan solo te ensucia, sino que te separa de Dios. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No era ignorancia, sabemos lo correcto, ¿sí o no? Pero decidimos muchas veces no hacerlo. Y estos son vuestros delitos, ¿no? ¿Cuántas veces sabías que Dios quería esto para ti y elegiste hacer lo contrario? No todos a la vez, ¿no? ¿Cuántas veces Dios habló a tu vida y lo ignoramos? Y pasa mucho en nuestra iglesia y en todos lados donde el Señor nos está llamando, pero nosotros queremos correr para el otro lado. Efesios 2:2, y cuando anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Proverbios 14:12 dice, hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No era algo ocasional, era una forma de vivir. Seguíamos la corriente del mundo. Hoy en día todavía pasa muchas veces. Es posible que puedas estar aquí en muchas ocasiones, te verás tentado frecuentemente. Pero algo interesante que he visto en la vida mientras voy acercándome más al Señor, que ya tal vez lo que era una tentación anteriormente más fuerte, ya hoy en día no lo es. Y creo que todos debemos de sentir eso. No estoy diciendo que no puedas caer, pero ya no es lo mismo, porque ¿sabes qué? En algún momento tienes que crecer espiritualmente. No puedes seguir revolcándote en el mismo pecado, porque eso no es, ¿no? ¿Cuántas decisiones has tomado sin preguntarle a Dios? ¿Cuántas veces seguiste la corriente simplemente porque todos lo hacían? Y muchas veces estamos siendo arrastrados. Hoy en día, las realidades políticas, todas las situaciones que hay, si tú te das cuenta, todo de alguna manera hay mucha tensión, ¿sí o no? Hermanos tienen tensión con otros por cosas que no tienen que ver, que no es de Cristo. Porque al final del día, mira, son importantes, claro, pero nada más importante que tu alma. Nada más importante que la salvación, lo que te da vida eterna. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos. O sea, en otras palabras, estábamos no tan solo viviendo, estábamos muertos, pero estábamos siguiendo todas las cosas malas que pueden haber y existir. Tal vez no es tu caso, tal vez tú hizo mal, pero es que yo he sido una persona buena. No hago lo malo. Y en mi caso, pues te puedo decir, bueno, si me comparo en ese sentido, bueno, pues yo veía a mi familia, no, tomaban, yo no tomaba antes de ser cristiano. Y muchas cosas así, si me pongo a pensar, podría decir que yo era bueno, ¿no? Pero al final del día, el ser bueno no te salva. Solamente hay una forma de ser salvo. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Aquí no solo habla de lo que hacíamos, sino de lo que pensábamos. Nuestra mente justifica el pecado. ¿Cuántas veces has justificado una mentira que le has dicho a alguien? Es que es una mentirita blanca, o sea, eso no le hace daño a nadie. O cualquier cosa. Normalizamos lo incorrecto. Acomodamos la verdad a nuestro deseo. Y te hago una pregunta el día de hoy. ¿Qué pensamiento
has aceptado como normales que saben que no vienen de Dios? ¿Qué estás justificando hoy que antes te incomodaba? Nosotros como hijos de Dios, ¿cuántas veces, especialmente en este momento que estamos viviendo, normalizamos algunas cosas? No es que está bien porque hay que llevar el amor. Cuando hay cosas que Dios condena directamente. No es que no tengamos amor por el otro. Eso no es. Pero lo que está mal, está mal. Y es triste, pero así es. ¿No? ¿Todavía sientes convicción de que Cristo te salvó? ¿O ya es algo normal y común en tu vida? Yo le pregunté una vez a Rubén y me recuerdo, dije, Rubén, ¿cuándo yo puedo, saber, que me estoy alejando del Señor? Porque a veces es posible que tú simplemente estés viviendo la vida así, hago lo común, como costumbre, pero ¿qué tal la conexión real? Y me recuerdo que cuando le pregunté eso, me dijo, cuando te estás alejando del Señor o de Dios, cuando no estés escuchando al Espíritu Santo, cuando no sientas que el Espíritu te está diciendo, que esté hablando, que no te redarguye, que no te dice por aquí no es. Y te pregunto, tu relación con el Espíritu Santo, ¿cómo está? O sea, con el Señor. En el día a día. Te habla donde dice, hey, Wilson, por ahí no es. ¿No? Ricardo, dobla un poquito para la izquierda. ¿No? Y esa es la conexión que tenemos que tener todos los días hablando frecuentemente, ¿sí o no? Cuando te dice en tu mente, oye, tú sabes que eso está mal, no lo debes de hacer. Y ahí entras en cuestión, ¿lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago? ¿No? Entonces te pregunto, ¿cómo está esa relación con tu Espíritu Santo, con Dios? Entonces recuerda, estábamos muertos. No había nada que pudiéramos hacer para ser salvos. Estábamos siguiendo todo lo que hay, discoteca, que obviamente el bailar, pues es bailar, pero estoy hablando todo, adulterar, todo este tipo de cosas que te llevan a lo malo, a todo ese pecado que te desconecta completamente del Señor. Estamos desconectados, desobedientes, dominados por la carne, simplemente pensando en cosas carnales, guiados por pensamientos sin Dios. Y si somos honestos, esto no solo describe el pasado, describe el presente de hoy día. ¿Sí o no? Vivimos en una generación donde la gente ya no teme a Dios. Ya no consulta a Dios. Ya no considera a Dios en sus decisiones. Donde simplemente Dios está ya ni en el carro adentro. Ahí está, lo dejaste fuera. ¿No? Se vive haciendo lo que se siente, lo que se desea, lo que se quiere, sin pensar en las consecuencias eternas. Sin pensar en las consecuencias eternas. Hoy el pecado se ha normalizado, ¿sí o no? A veces se celebra, se defiende. Y te pregunto, ¿has defendido el pecado de alguna persona? En lo que estamos viviendo hoy en día, no, es que él está bien, él está haciendo cosas bien. Y justificamos, tal vez a veces pasa mucho la gente que tiene dinero, no, espérate, como él tiene dinero, hay que darle su comida aparte. No, eso no es lo que el Señor quiere. Eso no importa. Lo que antes se escondía, hoy se exhibe. Lamentablemente. Me recuerdo una vez que Amy y yo fuimos mi cumpleaños en junio. Nunca me voy a olvidar porque todavía me río.
de eso. Y fuimos a San Pete. Y obviamente nada contra esa comunidad, en el sentido que yo lo amo. No tengo ningún problema con ellos. Simplemente todos pecamos. Pero lo que nosotros vimos, o sea, fuimos a un restaurante que a nosotros nos gusta mucho. Y Amy, me recuerdo la cara de ese, Dios mío, o sea, no aguanta. Porque vimos cosas que yo decía. Y yo decía, Amy, haz silencio porque si te oyen aquí, era algo bastante fuerte. Y literalmente explica esto, lo que antes se escondía hoy se exhibe. Y ese es el mundo donde estamos viviendo. Y eso por mencionar una cosa, hay muchísimas cosas que hoy en día están pasando, ¿no? Los negocios, trueques, o sea, tantas cosas que engañar, o sea, hoy en día es muy común esa parte. Entonces, la gente vive desconectada de Dios, pero no lo percibe. No siente que está desconectada de Dios. Vive en pecado, pero no lo siente. Vive lejos, pero no creen que están lejos de Dios, creen que están bien. Esa es la tragedia espiritual de nuestro tiempo. No solo se peca, se pierde la conciencia del pecado. No necesitamos mejora, necesitamos resurrección. Pero entonces viene la parte más poderosa del texto. Y antes de que le diga la parte más poderosa, déjame les resumo estos 3 versículos. Dice aquí, obviamente, nos dio vida. Te pregunto, ¿cómo estábamos? Muertos, alejados del Señor, desconectados, muertos espiritualmente en lo que pensamos aquí dentro. Físicamente estamos vivos, pero por dentro vacíos. Estábamos pecando en nuestra mentalidad, en la forma de cómo pensábamos, en todo lo que hacíamos. Y ayer veía una caricatura con ella. Y había una pelea, y obviamente, y uno de los ataques que le hace la otra persona, que tenía que ver con el mal, era que si tenía cualquier pensamiento malo, lo expandía. Lo hacía crecer. Y obviamente, pues, ¿quién no pierde contra ese contrincante? Pero obviamente, pues sabemos que son caricaturas, pero lo interesante es que la persona que ataca no tiene ningún pensamiento más. Y dice el maestro, dice, bueno, si hubiera sido a mí, no hubiera tenido segunda oportunidad. Me matan enseguida. Entonces, eso mismo quiero que pensemos, no hay nada que nosotros podamos hacer. Porque tenemos pensamientos malos, claro. ¿Hay algo que podamos hacer para salvarnos? Y aquí es donde viene lo interesante. Versículo 4 dice, ¿pero qué? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Pero quién? Pero Dios. Estábamos muertos, pero Dios. Cuando tú estabas lejos, cuando no lo buscabas, cuando estabas en pecado, Dios te amó a ti y me amó. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Te das cuenta que Dios no te trató como merecías? Dios no nos respondió a nuestro pecado con destrucción, respondió con amor. Porque es muy fácil cuando alguien te hace algo malo, tú responder con algo malo de regreso. Pero qué tan difícil o diferente es que puedas devolverle con amor. Y aquí hay una historia que voy a
No sabía en qué momento lo iba a agregar, pero ahora es. Dice, me escuché esta mañana. Entonces, todo el mundo básicamente conoce a Mandela, ¿no? Todo lo que pasó y obviamente preso, todo lo que le hicieron. Dice que una vez que Mandela entra a un restaurante y va a comer, y básicamente de repente dice, le dice a su seguridad, a su equipo, ya siendo presidente, dice, esa persona que está ahí, traigan lo que venga a comer conmigo. Ok. Y van y lo buscan. Cuando el hombre que lo va trayendo comienza, tiembla. Se sienta, come con Mandela y todo el tiempo tiembla. Y bueno, terminan de comer, el hombre se va, Mandela se va, los seguridades dicen, presidente, pero ese hombre está enfermo, ¿qué tiene? Dice, no está enfermo, es que era uno de mis guardias. Y al ser uno de mis guardias, cuando yo estaba en la casa, cuando yo pedí agua, él se orinaba en mi cabeza. Y le preguntan, pero, oye, cualquiera estuviera temblando, ¿sí? Pero, ¿cómo tú respondes a esa situación? En vez de tal vez condenarlo, él cambia todo eso y le preguntan, dice, ¿por qué no soy así? Dice, esta conducta no forma parte de mi carácter ni de mi ética. Las mentes que buscan venganza destruyen estados, mientras que los que buscan la reconciliación construyen naciones. Y eso me hace pensar cómo nosotros en algún momento tratamos a Cristo. Tal vez no nosotros directamente, pero lo hicimos en este mundo, ¿no? Donde Él vino a darnos vida y lo crucificamos, ¿no? Pero con todo y todo Él se fue y no pensó en nada de lo que le hicimos. Y todavía quiero llevarlo un poquito más profundo, en el sentido de que, ¿qué tal hoy día? Cuando si te tuvieras que sentar con Cristo y Él mirara tus acciones, ¿estarías temblando o te puedes sentar normalmente en la mesa? Efesios 2:5, aún estando muertos, nos dio vida. Vida, y Él no vino a juzgar simplemente nos vino, estábamos en oscuridad y nos dio luz. Dice aquí Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántas veces trataste de cambiar por tu propia fuerza? No hay nada que podamos hacer. Así de simple. Ahora lo interesante es que juntamente con Él resucitaremos. Nos dio regalo. Por gracia sois salvos. No porque hicimos nada, ni algo que tú puedas hacer, simplemente por creer. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él. No solo te perdonó, te levantó, no solo te limpió, te dio una vida nueva. Cristo no vino a ayudarte a sobrevivir, vino a levantarte de la muerte. Ahora, hay una realidad. Es posible que tú no hayas tomado esa decisión todavía. Como yo en algún momento estaba muerto en delitos y pecados, pero hoy te puedo decir que no estoy muerto en delitos y pecados. Hoy te puedo decir que tengo la bendición más grande, que es que tengo a Cristo en mi corazón, y por eso soy salvo. Por eso en el día que parta de este mundo, tranquilo, que yo sé a dónde voy. Y ese es el regalo que te quiero compartir el día de hoy. Que sí estábamos muertos, que sí estábamos en pecado, y posiblemente si no has aceptado a Cristo o si no has escuchado el Evangelio anteriormente, la realidad es esa. Estás muerto y estás separado de Dios. Pero Él te dice aquí en el versículo
8, bueno, te leo desde el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos. Ahora, Omar, ¿cómo yo puedo alcanzar esa salvación? Y ahí mismo te leo, dice, ¿por qué? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Él tuvo que venir, ser perfecto, ser crucificado, morir por cada uno de nosotros y decirte, aquí está ese regalo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tener en fe de que Cristo murió por ti y por mí. Y que al yo creer eso, automáticamente, no por algo que podamos hacer, por tú creer eso, el Señor te da vida eterna, te da salvación. La gracia es lo que Dios hizo por nosotros. Ese es el regalo. La fe es como tú recibes lo que Dios hizo. Sin gracia no hay salvación. Si el Señor no hace el milagro, el sacrificio, no hay salvación. Pero sin fe, esa salvación no se hace efectiva. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, no es que es difícil, es imposible. No puedes acercarte a Dios por las obras que hagas. No hay nada que puedas hacer para acercarte a Dios en el sentido de, mira Señor, yo hice esto. No se está como el cuento de una vez, Señor, ¿qué hiciste tú para ser salvo? Llegó el hombre allá y le dice, bueno, le di 25 centavos acá, a este le di 25. El pastor lo menciona mucho ese cuento, ¿no? Y dice, bueno, pues devolver los 50 centavos al cristiano y mándelo para el infierno, ¿no? Entonces, ¿no? Ahora, Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No es que será condenado, sino que ya lo está. Sigue adelante diciendo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino, Cristo vino, pero sin fe la luz no entra y la oscuridad permanece. La fe abre la puerta para que la luz entre y expulse todo lo malo. La pregunta es, ¿has creído verdaderamente? ¿Crees que Cristo vino al mundo y murió por ti? ¿Crees que Cristo vino al mundo y murió por ti? Amén. ¿Amén? Déjame que me queda poco tiempo ya para terminar. Puedes conocer de Dios y no tener fe. Puedes ir a la iglesia y no tener fe. Puedes intentar cambiar y no tener fe. Y sin fe no hay salvación. El regalo está ahí, pero tienes que tener fe en Cristo para poder recibir ese regalo. Y luego te dice, bueno, por gracia soy salvo, ya sabes todo eso. Estábamos muertos, nos dio vida, hizo el sacrificio para que tú puedas resucitar con Él. Y luego te dice, porque somos hechura suya, en el versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces luego mis acciones demuestran esa fe. Primero fe, luego transformación. No haces obras para ser salvo. Haces obras porque ya fuiste salvo. Y para cerrar, la cruz nos da la imagen más clara de esta gracia. Él lo sacrificó todo por nosotros. Y quiero entrar ya para terminar lo que es la lectura devocional que tuvimos. En los versículos, en capítulo 23, 42 y 43. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, tenía los ladrones al lado. Uno le dijo, si eres Cristo, sálvate tú y baja y sálvanos a nosotros también. Y el otro le dijo, oye, él no tiene nada por qué estar acá. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué activó? ¿Tuvo fe? Sí, sabía que era Cristo. Ahora, algo que quiero que pienses. Si el día de hoy no entendiste nada, no te preocupes. El Señor va a obrar. Pero quiero que entiendas esto. Ese ladrón no fue a una iglesia. Ese ladrón no fue a la clase de Joel, al estudio de William, ni a la de Ricardo tampoco, como nuevos creyentes, ni a la de Rubén tampoco, ni a la de Leti, a ninguna fue. ¿Pero qué hizo? Creyó. Dijo, recuérdate de mí. Eso es lo más importante. No importa que, Omar, que no entiendo, que teología, que Cristo, nada, olvídate de eso. Lo importante es, crees en Cristo Jesús. Yo me pongo a pensar, ¿qué será ese ladrón cuando llegó allá arriba? Dice, estoy aquí, llegué. Okay. Y le preguntan, bueno, ¿te bautizaste? ¿No? ¿Qué obra hiciste? Yo no sé, yo nada más estoy aquí porque el que estaba crucificado al lado mío me dijo que venía y ya. Entonces, señores, no hay nada que podamos hacer para ser salvos. Nada. Pero si crees en Cristo Jesús, tendrás vida eterna. Y en este momento quiero tomar un tiempo para que si hay alguien en esta mañana que dice, ¿sabes qué? Yo no entiendo mucho, pero sé que he cometido pecado, sé que estoy alejado de Dios, sé que quiero vida eterna y quiero acercarme al Señor. Quiero esa salvación, quiero esa vida eterna que solamente viene a través de Cristo Jesús. Puede levantar la mano y estaremos orando por ustedes. O simplemente acercarse al pastor o a cualquiera de nosotros. Pero recuerda que el día de salvación es hoy, porque mañana puede ser muy tarde. ¿Hay alguien entre nosotros que quiere entregar su vida a Cristo? Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, mi Dios. Gracias por el sacrificio infinito que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque a pesar de que nosotros no merecíamos salvación, Señor, no merecíamos estar cerca de ti, mi Dios, tu amor por cada uno de nosotros, Señor, se comprobó en la cruz, Señor, dando tu Hijo, Señor, para morir por cada uno de nosotros, Señor. Y eso permite que hoy tengamos vida eterna, Señor. Todo aquel que en ti cree, Señor. Te pido, mi Dios, que tú puedas ayudarnos cada día a buscar más de ti. Y que si hay alguno entre nosotros que todavía no ha tomado esa decisión, Señor, que tome esa decisión, que tú toques su corazón, Señor. El mensaje, la información, Señor, se ha dado, mi Dios. Y tú eres el que convierte, Señor. Tú eres el que transforma, mi Dios. Te doy gracias por este tiempo, Señor, y por este momento. En nombre de Cristo Jesús.